Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas Son mucho más que otro ladrillo en el muro. ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Es un placer, como siempre, tenerlos aquí a las 19:30 de los jueves para un diálogo con la educación. En esta noche vamos a conversar sobre un tema importantísimo, un tema que nos permite visualizar de primera mano cómo se encuentra la educación ecuatoriana. El tema de hoy son eso, datos y estadísticas de la educación ecuatoriana, porque se dan procesos de evaluación que nos permiten conocer estos datos. Evaluar los procesos educativos es necesario para mirar los estados, las falencias que tienen determinado proceso, proyecto o determinada asignatura y sus desarrollos y lograr correctivos. Como parte de estos procesos de evaluación, la evaluación educativa de este país, por si no lo saben, la realiza el Instituto Nacional de Evaluación y como parte de los trabajos que desarrolla esta institución, se obtienen datos importantes que permiten mirar cómo están la educación ecuatoriana, ver si se ha mejorado en los temas que se tenían fallas, ver si se continúan los aciertos, ver cómo progresa la educación o no en el transcurso del tiempo. Esta noche conversamos con el magíster Carlos Kawasaki, coordinador técnico de diseño y producción de evaluación educativa del Instituto Nacional de Evaluación INEVAL. Vamos a conversar con Carlos sobre los datos y estadísticas más importantes de la educación ecuatoriana y conoceremos cómo se proyecta y qué debe hacerse para mejorarla. Así es que quédense con nosotros para este programa sin duda significativo. ¿Quién es Carlos Kawasaki? Carlos Kawasaki es un querido amigo, fuimos colegas de trabajo hace muchos años, luego compartimos las aulas, fue mi alumno, un destacado y brillante alumno de la Maestría de Investigación y Educación y ahora pues es un profesional de renombre que coordina pues una de las áreas más importantes del INEVAL. Él es educador y comunicador, magíster en investigación educativa y especialista en comunicación por nuestra universidad, por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es licenciado en Ciencias de la Educación y a la vez también licenciado en Comunicación Social. Sus áreas de interés son la evaluación docente, la educación artística, el análisis de discurso y la gestión del conocimiento. Tiene experiencia en formación ciudadana y en gestión de proyectos sociales y, como les decía, es coordinador del área de diseño y producción de la evaluación educativa del INEVAL. Mi querido Carlos, un gusto tenerte. En verdad, como sabes, esta entrevista se dio por casualidad. Nos encontramos y desde el diálogo vimos la importancia de hacerlo. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos los amigos de la comunidad universitaria de la queridísima Universidad Andina. Muchas gracias, Alexis. Así fue, en la calle le encontré a Alexis un poco desorientado buscando algún espacio y le dije, no, si está aquí a 2 cuadritos, así que ya se ubicó mejor. Mi querido Carlos, directamente, en primer lugar, ¿cuáles son, conozcamos, pues, cómo funciona el INEVAL, cómo es la institución? ¿Cuáles son los principales procesos de evaluación a la educación ecuatoriana que se realizan en el país? Gracias, Alexis. Bueno, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una institución que tiene 10 años de creación. Se creó mediante la Constitución del 2008.
entra en funciones desde el 2012, ya con la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el reglamento a esa ley. En estos 10 años hemos podido generar valiosa información a nivel nacional sobre la calidad de los aprendizajes. De hecho, la misión del instituto es reportar información, contribuir con información sobre la calidad de los aprendizajes a nivel nacional en los tres componentes que menciona la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que son los aprendizajes de los estudiantes, el desempeño de profesionales educativos como son docentes y directivos, y también la gestión como tal de las instituciones educativas. En esas tres áreas nos hemos desempeñado a nivel nacional recogiendo datos importantes que demuestran cómo estamos, y ahora mismo he traído algunos datos de cómo está la calidad educativa en el país. La calidad educativa es, pues entonces, queridos radioescuchas, uno de los ejes, el eje central, ¿no? Se evalúan, cualquiera podría decir, ¿evaluamos qué? Evaluamos las materias, evaluamos cómo están los rendimientos, evaluamos las áreas académicas, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, qué sé yo, diversas áreas del currículo, pero también se evalúan otros sentidos no académicos en sí, ¿verdad? Temas de actitud, temas procedimentales en general, o no es así. ¿Qué áreas académicas y no académicas se evalúan en estos procesos? A ver, claro, uno de los principales procesos de evaluación es de la evaluación Ser Estudiante, que evalúa en las áreas de matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales, que son, digamos, las áreas centrales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y hemos procurado innovar en estos últimos años a través de otros procesos diferentes a las típicas evaluaciones como estábamos acostumbrados antes, que son prueba de base estructurada, pregunta-respuesta. Ahora tenemos también una rúbrica de evaluación donde se evalúa la parte del el componente de escritura, es decir, la capacidad que tienen los estudiantes para escribir, para expresarse a través de diferentes textos o diferentes de piezas comunicacionales. Además, las evaluaciones tienen una encuesta de factores asociados donde medimos cómo está influenciando otros factores no relacionados directamente con la parte cognitiva, como son la parte sociocultural, la parte económica, las prácticas educativas de los docentes, las prácticas educativas en el hogar, y después se hacen esos cruces para ver cómo están influenciando estas dimensiones que a veces no se las considera ni en aula ni afuera de aula, pero que son determinantes a la hora de obtener un rendimiento académico por parte de los estudiantes. En sí estos son procesos determinantes, como lo dice Carlos. Antes recuerdo, antes de que haya el INEVAL, las pruebas eran de cada cierto tiempo y realizadas más bien desde proyectos de educación. Se evaluaba lenguaje y matemáticas de manera particular. Ahora se incluye en otras áreas. ¿Y por qué, digamos, no evalúas educación artística, inglés, otros temas del currículo? ¿O sí se dan a diferentes escalas o en diversas dimensiones? Empezamos un proyecto de actualización de las evaluaciones con la reforma curricular que hubo en el 2016. Se actualizaron hasta implementado el currículo, ¿no es cierto? En el 2019-20 ya empezamos con la nueva malla curricular a evaluar. Ahí en los estándares nos muestran también, aparte de las 4 áreas que mencioné, educación artística y educación física. Evaluar es un poco caro a nivel nacional, sobre todo cuando estas áreas implican no preguntas y respuestas como estábamos acostumbrados, sino estas áreas implican muchísimo material, mucha coordinación, observación directa de parte de los evaluadores. Entonces es un poco costoso, no solo en términos materiales, sino también demorosos, porque en educación artística, en educación física, hay procesos que demoran largo tiempo, son procesos actitudinales, procedimentales, que implican muchísimo tiempo de observación para poder entregar una nota, digamos, una calificación o un rango
o una escala de manera más fiable, confiable y objetiva. Por tanto, no ha sido priorizado. Tú sabes también que el presupuesto a veces no nos llega, y de esa manera se han priorizado incluso las áreas que describen mejor cuál es el comportamiento o el rendimiento académico de un estudiante. Incluso las evaluaciones internacionales incluso solo se fijan sobre todo en la parte matemática y en la parte de la comprensión lectora, que son las dos habilidades clave para el desempeño exitoso a lo largo de la trayectoria académica y por supuesto también en la vida laboral. Entonces, de alguna manera sí sí nos gustaría, digamos, ampliar nuestro horizonte. Sin embargo, la evaluación siempre va a ser un poco costosa de aplicar. Importante esta aclaración, importante este detalle, ¿no? Es costoso. Y tocas un tema, pues también relevante, que es cómo se evalúa. Digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Se evalúa cuantitativamente, cualitativamente? ¿Se toman una muestra nacional? Porque son ¿cuántos planteles? Son creo que 200,000 planteles a nivel nacional, ¿no? Si no me equivoco. Se toma una muestra, lo rural, lo urbano marginal, lo intercultural bilingüe, lo particular, o sea, es diverso, es una realidad diversa. Entonces, esto es, ¿cómo lo hacen? Esto es, por supuesto, queridos radioescuchas, son técnicas estadísticas, procesos estadísticos, pues precisos también para determinar estos aspectos. Cuéntanos, querido Carlos. Claro, Alexis. Bueno, en el INEVAL siempre hay como dos segmentos de profesionales, los pedagogos donde estoy yo, y los estadísticos, donde manejan los números, los datos. Ahí siempre estamos dialogando en un diálogo de saberes entre los dos tipos de profesionales que estamos en el INEVAL. Y por supuesto, sería lo ideal, digamos, evaluar a todas las personas, a todos los estudiantes. Sin embargo, como te decía, implica un despliegue muchísimo importante. Lo que hacemos es una muestra representativa a nivel nacional, donde están representados por sexo, hombres y mujeres. También está representado por área, urbano, rural, y también por sostenimiento, es decir, fiscales, fiscomisionales, privados y públicos. Esos son y por región también, es decir, sierra, costa, Amazonía. Esas son las variables que nosotros entregamos cuando reportamos los datos de las evaluaciones. Y a partir de ahí se generan los diferentes análisis, ¿no es cierto? Donde está las dificultades, donde están las poblaciones con más dificultades para aprendizaje, donde están las poblaciones donde mejores resultados obtuvieron. Y esta muestra, por ejemplo, en Ser Estudiante, está alrededor de 21,000 estudiantes que entran en la evaluación. Ahora, como te decía, la evaluación, esa muestra es representativa representan a la población estudiantil, y de esa manera son datos confiables, objetivos, rigurosos, y implican representatividad a nivel nacional por las diferentes variables que menciono. Interesante, 21,000 estudiantes, 21,000 opiniones, 21,000 rendimientos académicos, ¿no? Trabajos están expresados, plasmados como una muestra estadística para poder conocer la educación ecuatoriana en esas áreas. Y eso es lo que precisamente vamos a trabajar o a conversar o a desarrollar en el siguiente bloque. Por ahora vamos a una primera pausa musical. Quédense en Rompe el Muro con Carlos Caguasquí y datos y estadísticas de la educación ecuatoriana. Volvemos en un momento. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store.
Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Nuestro invitado, el magíster Carlos Kawasaki, nos cuenta sobre la situación de la evaluación de la educación ecuatoriana, las estadísticas, qué nos dicen esos números. Y de entrada, pues vamos, nos decía Carlos, 4 áreas: lenguaje, matemáticas, naturales, sociales y otros aspectos. Vamos con la base. Hay una base que permite el aprendizaje, que es el lenguaje. Lenguaje y comunicación se llama como destrezas esenciales de nuestros chicos para comunicarnos. ¿Cómo estamos en lenguaje, mi querido Carlos? Gracias, Alexis. No sé si puedo compartir la pantalla, si Está habilitado, es por favor. bueno, porque ahí hay unos datos que es mejor verlos antes que solamente escucharlos. A ver, permíteme. Perfecto. Gracias, Alexis. Bueno, tenemos lo que traigo ahora son datos de la evaluación Ser Estudiante, que como te decía, mide las áreas principales del currículo, donde están las destrezas y habilidades pertinentes para que el estudiante, los estudiantes sigan aprendiendo, continúen su trayectoria académica y realmente hay datos, como tú me decías, comencemos por el área de lengua y literatura, ¿no es cierto? Esta es la evaluación Ser Estudiante y aquí podemos ver, si ustedes me siguen, aquí tenemos datos comparando incluso del 2020, 2021 con los del 2021, 21-22, que son los 2 años últimos años que tenemos la información. Aquí en lengua y literatura, si me permites visualizar mejor. En lengua y literatura tenemos aquí los 4 niveles que se aplican la evaluación, que son elemental, niños aproximadamente de 8 o 9 años, nivel media aproximadamente 11, 12 años, nivel superior de 14, 15 años y bachillerato, que son los que están por salir del sistema educativo, que son personas de 17 años. Si comparamos, aquí tenemos en nivel plomito el año 2020-2021, donde en elemental en ese año obtuvieron 699 en elemental. Posteriormente, en el año 21-22, se registra una baja a 659 y ese comportamiento va a estar en todos los subniveles, como ustedes pueden ver. En medio hay una reducción también de 701 a 656 puntos. En superior también hay una reducción de 700 a 690 y en bachillerato de 701 a 646 puntos. Esto es lengua y literatura y esto es sobre todo la parte de comprender la comprensión lectora. Esos datos, como tú, Alexis, puedes ver, implica que esto ya es ya es post pandemia, ¿no es cierto? Ya es después de la pandemia. Tenemos 2 años que estamos comparando y en todos los años, perdón, en todos los subniveles tenemos un descenso en los resultados de aprendizaje. Aquí, nuestros primeros análisis que nos hacemos es que ya la pandemia no se ha recuperado, perdón, los resultados de aprendizaje después de la pandemia no se recuperan enseguida. Cuesta unos 2 o 3 años recuperarse y por lo tanto se mantiene una tendencia de dificultad de los estudiantes para lograr esos resultados académicos esperados. Y también aquí hay otra conclusión importantísima que sacar y no sé si ustedes pueden ver una línea en el 700, es decir, casi en todo está bajo el 700, estas escalas es de 400 a 1000. ¿Por qué de 400 a 1000? Porque de 0 a 400 asumimos que todas las personas tienen una habilidad ya desarrollada y que a lo mejor no se refleja en la evaluación. Por eso, desde 400 hasta 1000 es el rango que nosotros abordamos. Decía que el nivel de 700 es el mínimo de competencia esperado, eso es a nivel internacional, aquí también a nivel nacional, es lo mínimo que los estudiantes deberían manejar para poder desarrollarse con éxito en la vida académica. Sin embargo, no estamos logrando ese mínimo requerido, ese nivel mínimo de competencia requerido, y más aún comparando con el año 2021,
estamos todavía bajando. Estos datos, si gustas, también podemos avanzar. Hay un momentito. Importante lo que nos dices. Nos dices prácticamente, queridos radio, escuchas un dato. Se asume que no tenemos cero, no partimos de cero, partimos de 4, digamos, ¿no? De 4 sobre 10 como competencias que ya se tienen. Pero llegamos al 7, tenemos un 6,9, 7 sobre 10, 7,01. En el 2021, es decir, el año lectivo de la pandemia fue el 19-20, si es que hablamos de la sierra, ¿no es cierto? Octubre del 19 y todo el 20, hasta julio del 20. El 2021, pues teníamos 7. Podríamos decir que el 19-20 estuvimos mejor. Quizás sí, ¿no? ¿O no? Sea, sí, el tema es que no son comparables los resultados porque, como te mencionaba, ya tenemos un nuevo currículo, tenemos nuevos estándares, entonces hay que hacer unas operaciones estadísticas y psicométricas para poder comparar. Sin embargo, aquí estamos solamente comparando 2020-2021 con 2021, ¿Desde 21-22. cuándo tenemos un nuevo currículo, mi querido Carlos? El currículo entró en funciones desde el 2016 hasta que se implemente, que dura 3 años, 2019. De ahí nosotros actualizamos los indicadores, los contenidos de la evaluación. Entonces, comenzamos en este 2020-2021 con el currículo nuevo ya en la evaluación. Esto, por supuesto, es un proceso demoroso donde hay que revisar todo el currículo, todos los estándares, ver qué es pertinente, porque no todo, la evaluación dura 2 horas aproximadamente, pero si pasamos todo el currículo y todos los estándares de evaluación, serían 2, 3 días. Entonces hay que hacer un ejercicio de síntesis, de priorización de contenidos. Por eso es que presentamos información desde el 2020-2021. Perfecto, mi querido Carlos. Lo que nos decía, solo para sintetizar la conclusión final, estamos más o menos debajo del 7 y estamos a nivel de bachillerato, es el más bajo. Digamos que estamos en un 646, 6,4 sobre 10, más o menos. Dato preocupante. Mi querido Carlos, querías continuar. Continuemos, por favor, con los otros datos también muy importantes que nos tienes. Sí, gracias, Alexis. Y a el público, la comunidad andina que nos escucha. Aquí también tenemos información sobre la capacidad de escritura de los estudiantes. Esta es una innovación que hemos hecho en estos últimos 2 años. Antes no evaluábamos directamente que el estudiante escriba. Ahora, en esta evaluación, los estudiantes les pedimos que escriban. Por ejemplo, en bachillerato escriben un microensayo. En superior escriben una pequeña noticia, en medio escriben un cuento y en elemental otra pieza comunicativa. Esto les permite a los estudiantes escribir directamente. Llevamos nosotros como Ineval un cuadernillo donde ellos escriben, hacen un ejercicio de escritura, tanto en cuadernillo también y también como en computadora. Tenemos las dos variedades. Y aquí tenemos algunos indicadores, por ejemplo, en elemental, si ustedes me siguen, tenemos indicadores como estructura narrativa, es decir, cómo estructurar un texto, uso de conectores lógicos para dar sentido, armonía a un texto escrito, el uso del lenguaje, es decir, los adjetivos, calificativos, es decir, cómo le damos sentido a un texto escrito. Y en elemental, como podemos ver, en el nivel 0, es decir, que no ha desarrollado la capacidad, tenemos el 35,8% en uso del lenguaje, ¿no es cierto? Es la información más, donde más complejidad o más dificultad, perdón, tenemos a nivel de elemental. Mientras que en ese mismo indicador en uso del lenguaje, el 42,8% están en nivel 1 y solo el 21,4% está en el nivel 2, que es asociado con un nivel excelente. Esto en elemental. Si gustas, podemos pasar al nivel medio, donde también tenemos los siguientes indicadores que son estructura narrativa, capacidad descriptiva, uso de conectores lógicos, y aquí aparece uno nuevo que son uso de reglas gramaticales, tan importante para poder desarrollar textos escritos. Aquí lo que más
en lo que más dificultades tenemos es en uso de conectores lógicos, donde la mitad, es decir, el 51%, está en el nivel cero. No ha desarrollado esa habilidad, por tanto, de usar conectores lógicos para armar un texto. Tan importante, mi querido Alex, en el mundo de hoy, comunicarse a través de la escritura, para hacer un correo electrónico, para escribir, para redactar información, para comunicarnos a través de estas tecnologías incluso. Sin embargo, la mitad de los estudiantes en medio no tiene esa habilidad de usar, de relacionar párrafos, relacionar ideas, relacionar oraciones simples con oraciones compuestas, es decir, componer un texto. Y también en el uso de reglas gramaticales, podemos ver ahí mismo en el nivel media, en el uso de reglas gramaticales, del 41% también no ha desarrollado esa habilidad. Esto, como les digo a todos los radioescuchas, esto es esto mide la parte de escritura dentro del ámbito de lengua y literatura. Tenemos esta parte de escritura. En superior, aquí destacan el uso de fuentes confiables. Eso también es un tema muy importante porque ahora en la era digital, con la sociedad de la información, tenemos abundante información que circula en la internet, tenemos abundante información que nos llega por WhatsApp, que nos llega por redes sociales. Entonces, saber discriminar qué es confiable, qué no es confiable, qué es verdadero, qué es un fake news, etcétera. Tenemos aquí estos datos de uso de fuentes confiables del 58.8% de estudiantes del nivel superior está en el nivel cero, es decir, no ha desarrollado esa habilidad para usar fuentes confiables. Esto significa que no se diferencia entre lo que es una fuente confiable y una fuente no confiable para elaborar un trabajo, una actividad académica, un deber, y eso se puede extrapolar en la vida ya cotidiana, en la vida diaria, de cómo estamos asumiendo la información que nos llega, más aún ahora. En época electoral, donde evidentemente circula una serie de información que no corresponde a la realidad. Y también en superior, estructura de un texto periodístico, como mencionaba hace un ratito, a los estudiantes se les exige o se les pide que elaboren una pequeña noticia que tiene el qué, el por qué, el para qué, el dónde, el cuándo. Y vemos que el 54.7% de chicos de superior no ha desarrollado esta habilidad también para elaborar, para expresarse a través de una noticia que se ve en el currículo, ¿no es cierto? Se ve en los colegios conforman clubes de periodismo, conforman periódicos estudiantiles, los docentes mismos piden que hagan deberes a través de una noticia de la comunidad del barrio. Sin embargo, tenemos esta información, estos resultados. En bachillerato, mientras tanto, jóvenes adolescentes realmente que ya están por salir del sistema educativo, que ya están prestos a vincularse con la educación superior, con universidades, con institutos. Tenemos aquí los indicadores de estructura narrativa, capacidad descriptiva, uso de conectores lógicos, uso de reglas gramaticales. Aquí tenemos este indicador importante que es la capacidad descriptiva, que es describir todo lo que podamos a través del lenguaje, es decir, describir lugares, describir personas, describir animales. Eso se les pide, ¿no es cierto? Describa a partir de algunos estímulos, describir lugares que ha visitado, describir personas, personajes públicos, personajes familiares. De esa manera poder desarrollar esta habilidad de comunicación. Sin embargo, vemos que el 86% no ha desarrollado esa habilidad, esa capacidad, perdón, de descripción tan importante en la universidad, Alexis, porque aquí... Es gravísimo, ¿no? Porque aquí podría decirse, o sea, yo miro algo y no puedo describirlo desde el lenguaje. Quizás será esa vinculación con lo visual de que miro, capturo lo que me dice la imagen, pero no puedo transmitirla con los detalles. Por ejemplo, me recuerda los libros de Émile Zola, ¿no? Esa descripción en hojas, páginas tras páginas del naturalismo, de un árbol, ¿no? Y ahora no se puede hacer, 86.3%, queridos amigos. Estamos hablando de que no hay capacidad descriptiva a chicos que ya se van a la universidad. Y como te mencionaba, ya están a punto de ir a la universidad, y en la universidad, ¿qué es lo que muchas veces nos hemos
he encontrado en talleres con docentes universitarios, porque estos contenidos también se revisan, se validan, se actualizan, y hay siempre una ruptura entre lo que está arrojando el sistema educativo con lo que necesitan o requieren esos mínimos de habilidades que requiere el sistema, la educación superior. Entonces siempre va a haber una brecha ahí que muchas veces en los diferentes talleres los docentes universitarios nos dicen que le vemos el nivel, que le vemos el nivel de la evaluación. Sin embargo, aquí nos estamos basando con los estándares que fija el mismo Ministerio de Educación y que es lo que están revisando en los estudiantes. No sé si tienes algún comentario sobre este o si no podemos pasar. Ya, pues lo has comentado tú, claramente nos estás contando los ítems. Un comentario, esta innovación que tú dices, entonces es una evaluación un poco más rigurosa o es una evaluación más acuciosa, estos ítems de desarrollo, esta innovación que han hecho ustedes? Digamos que todas las evaluaciones que hace el INEVAL procuramos que sean objetivas, confiables, pertinentes. ¿Qué nos da la pertinencia? Nos da que los contenidos sean los que están revisando los estudiantes, sean los que están revisando por parte de los docentes en aula, no algo que está fuera de lo que están ellos trabajando. Em, por tanto, estos contenidos reflejan con autenticidad lo que está pasando en aula. Nosotros como INEVAL procuramos dar una visión externa. Los docentes como docentes elaboran evaluaciones para tener información de manera interna, y estas dos visiones son importantes en el país. Nosotros como INEVAL tener una visión más de afuera, más externa, más objetiva y además comparable entre los diferentes colegios, entre los diferentes estudiantes que puedan observar esta información. Perfecto, sí, ojo, como lo escucharon amigos y amigas, nada nuevo, ¿eh? No es nada nuevo de lo que se ve en el aula, se evalúa lo del aula, y por supuesto me parecen importantes esos indicadores, o podrían incluso considerarse categorías para lograr evaluar de mejor manera. Qué sé yo, continuamos con matemáticas, quizás, números también, y estadísticas apasionantes. Y ahí vienen los datos, señoras y señores. Sí, matemática es otra de las habilidades que son imprescindibles realmente para la trayectoria académica. Todas las evaluaciones nacionales e internacionales se centran o se basan en la matemática, porque junto con la habilidad comunicativa, el razonamiento lógico matemático es imprescindible para una vida estudiantil y una vida y ejercer, digamos, la ciudadanía, el trabajo, la vinculación con el mundo laboral, etcétera. Aquí tenemos de igual manera, como resultados de la evaluación Ser Estudiante, los promedios en los años 2020, 2021, aparece en gris, y 2021, 2022, que aparece en verde. De igual manera, los mismos subniveles, elemental, medio, superior y bachillerato. Pasemos revista entonces en elemental. Hace 2 años estábamos en 700 y hace un año bajamos a 676. En medio, hace 2 años estábamos en 701 y bajamos a 683. En superior estábamos en 699 y bajamos a 697. Y en bachillerato en 698 y bajamos a 693. De igual manera, en matemáticas se registra un descenso en los resultados de aprendizaje de los estudiantes en todos los subniveles, y también se ratifica esto de que no nos cuesta pasar del 700, que es el nivel mínimo de competencia exigido por la sociedad, exigido incluso a nivel internacional. Es decir, Nos estamos frente al quedamos mismo. en el elemental. O sea, nuestro desarrollo es elemental. No pasamos a Exactamente. lo que sería satisfactorio, ¿no? Exactamente, exactamente, ajá. Estamos en el nivel elemental, y este es un fenómeno que se mantiene en los últimos años, no solo en el Ecuador, sino también en la región, en nuestra región latinoamericana. Si nos da el tiempito, más adelante también tengo alguna información del estudio a nivel ¿Cómo internacional del ERCE. estamos? Ujú. ¿Cómo Sí, para estamos con la podernos. región, con el mundo, ¿no? Para podernos comparar Exactamente. también. Ujú. Exactamente. Entonces, sí, este es el resultado en matemáticas en todos los subniveles, y de alguna manera
nos preocupa como comunidad universitaria, como académicos, como comunidad educativa, ya que estos son los resultados de la evaluación de aprendizaje y esto está reflejando lo que los estudiantes están aprendiendo en aula. A veces no nos damos cuenta, digamos, no valoramos mucho la información. Y de aquí, ¿qué sigue, Alexis? ¿Qué sigue? Es decir, con estos datos, ¿qué debemos hacer nosotros como comunidad educativa, como academia, como docentes, como directivos? Y es lo que nosotros como Ineval estamos propendiendo para dar un pasito más adelante y entregar a la sociedad ecuatoriana recomendaciones de política pública. Nosotros como Ineval entregamos esta información, pero le corresponde al Ministerio de Educación, a la comunidad educativa, a los rectores, a los profesores, tomar esta información y convertirla, usar esta información para mejorar en los diferentes estándares. Nada más aquí, si me permites una cuña, en la página web del Ineval, ahí tenemos toda esta información más detallada. Tenemos incluso por cada uno de los estándares, es decir, un profesor puede ingresar y ver en qué estándar se encuentra, hay mayores deficiencias, en qué estándar hay menos deficiencias, por lo tanto, en qué poner el foco de atención a nivel de aula. Ese es el vínculo que tenemos ahora mismo con estos resultados, con el aula, porque nos permite, es decir, no estamos distanciados, no es del Ineval allá lejos, entregando información, y ahora qué hacemos con esos datos. El estándar es lo que nos permite dialogar al Ineval con la evaluación y al docente en aula, y hacer ese complemento, porque ahí está lo que el docente, en lo que el docente puede poner el foco de atención para mejorar y para recuperar los aprendizajes. Ahora, este concepto tan usado ahora y es nuevo a raíz de la pandemia, que es la recuperación de los aprendizajes. Exigimos nosotros, por tanto, hacer planes de nivelación, planes de refuerzo académico a través de estos datos y poniendo el foco, como decía, en los estándares donde estamos con mayores dificultades. Muchas gracias. Antes de ir a la pausa, ¿tienes el otro cuadro de matemáticas con los ítems, así como en lenguaje, o no se han dado esos indicadores? No, el otro cuadro era por la rúbrica de evaluación. En Aquí no. matemáticas no tenemos rúbrica, ajá. Más bien lo que tenemos, o no sé si ya vamos a la pausa, pero aquí tenemos también de ciencias naturales. Vamos a la pausa y volvemos entonces con ciencias naturales. El comentario, pues nada más, bajamos. Luego conversaremos con Carlos las esperanzas para pasar al satisfactorio, para salir de ese elemental, de ese hueco, de esa barrera que son los 700 sobre 1000. Vamos a una segunda pausa musical y regresamos en Rompe el Muro, datos y estadísticas de la educación ecuatoriana. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.usandina.uasb.edu.es. En contacto, siempre. Volvemos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves con el magíster Carlos Kawasaki, coordinador de evaluación del Ineval. Pues Carlos nos decía, vamos, otros datos importantes, ciencias naturales en los diversos niveles, elemental, medio y superior. Cuéntanos, por favor. Gracias, Alexis. También tenemos información de ciencias naturales. Qué importante que es la ciencia, qué importante que es el método científico. En ciencias naturales lo que se ve es el método científico, es decir, que los estudiantes aprendan a observar, a sacar hipótesis, a sacar conclusiones, a hacer inferencias racionales a partir de datos, es decir, todo ese proceso que nos ha traído desde hace unos 2 o 3 siglos las diferentes revoluciones científicas. En ese sentido, de igual manera, ¿no es cierto? El ejercicio tenemos información del 2020-2021 comparado con el 2021-2022. Y aquí, como notarás, está solamente elemental, media y superior. Más adelante está bachillerato porque en ciencias naturales, bachillerato se divide en química, física y biología. Eso tenemos más adelante. Aquí, entonces, en elemental,
Hace 2 años estuvimos en 700, bajamos a 660. En medio estuvimos en 701, bajamos a 691. Y aquí se da un fenómeno, como diríamos en los procesos electorales, habría un empate técnico. Estábamos en 699 y subimos a 701. Es el único indicador donde se ve que subimos un poquito. Se mantiene entonces por debajo de los 700 prácticamente, o por ahí raspando los 700, que es, como tú decías, para pasar al nivel satisfactorio. Pero en conclusión, en ciencia también, en esa exploración, en ese método científico que los estudiantes aprenden a desarrollar, esa habilidad científica que aprenden a desarrollar en los establecimientos educativos, de igual manera, estamos ahí por debajo del nivel mínimo de competencia que exige la sociedad para un adecuado, incluso para ejercer, porque la educación también implica un proceso de equidad. Entonces estamos aquí indicando, mostrando información donde los estudiantes pueden tener severas dificultades a lo largo de la trayectoria académica, y eso también se ve, esas dificultades también se verían en la consecución de los empleos. Ajá, sin duda es determinante cómo esos estudiantes van al mercado laboral, graduados de bachilleres, a los diversos aspectos, y donde que tienen que tener dominio de destrezas de todos los ámbitos, destrezas lingüísticas, destrezas matemáticas y destrezas específicas en los campos de las ciencias. Em, Claro, y a la universidad, ¿no? De hecho, muchas veces los universitarios decimos es que vienen sin bases del colegio, o los de posgrado vienen sin bases del pregrado, y es más bien esos sentidos de interacción. Y continuamos, por favor, Carlos, con ciencias naturales en otras ramas, ¿verdad? Ahora son otras ciencias duras. Sí, en ciencias naturales el currículo para bachillerato divide en 3 asignaturas. Es decir, el área grande, el eje disciplinar de ciencias naturales se divide en estas 3 ramas, que son física, química y biología. Esto estamos hablando de igual manera de bachillerato, estudiantes de 17 años que están a punto de salir a la universidad. En física se ve un descenso de 698 a 691, en química de 698 a 692 y en biología de 699 a 659. Se mantiene los mismos análisis, las mismas conclusiones, no llegamos al nivel mínimo de competencia, nos encontramos por debajo de los 700 puntos, que es el mínimo exigido para que un estudiante pueda desarrollarse plenamente en el ámbito académico y profesional. Y ahí están los resultados, mi querido Alexis. Sí, y los resultados lo dicen, ¿no? Tenemos en física, primero, nunca llegamos al 700. Aquí sí, no hemos llegado. De 698 en física bajamos al 691, en química al 698, al 692, y en biología, donde que estuvimos mejor, 699, bajamos a 659, ¿no? Son ciencias duras, son procesos necesarios dentro de las inscripciones de país que se venían dando hacia el impulsar profesiones técnicas, ¿no? Profesiones que vayan hacia las ingenierías y estas experticias. ¿Comentarios tuyos o continuamos? ¿Cómo tú lo consideres? Sí, ahora también tenemos otra de las evaluaciones que es nueva. Esta es la más nueva que tenemos y es a los más pequeñitos del sistema educativo, a nivel de los que recién ingresan al sistema educativo. Y esta evaluación se llama, vamos a pasar justamente, ahí está una pequeña publicidad, es del ser estudiante en la infancia. ¿Qué es esta evaluación? Estudiantes de 5 o 6 años que están en inicial, que están ingresando al sistema educativo y que exigen un reto mucho más por la edad, por las dificultades que representa que un niño se conecte a una computadora o resuelva un ejercicio. Aquí nada más comentar una nota técnica, Alexis. Esta evaluación
Comenzamos a pensarla hace unos 4 años aproximadamente. Y empezamos a estudiar cómo sería el uso de una técnica llamada gamificación, es decir, que el estudiante resuelve un ejercicio mediante el juego, mediante la parte lúdica, sin perder la objetividad, sin perder la rigurosidad de las evaluaciones, la confiabilidad, y de esa manera incluso fortalecemos la parte de la objetividad porque el estudiante no hay un sesgo que el estudiante se cansa, se aburre, se desvincula por un tiempo de la evaluación, sino que está atraído porque es jugando. Se le presenta una aplicación en un dispositivo y comienza a jugar. Y también a nivel físico, empieza a saltar, a hacer juegos. Hay un aplicador, una aplicadora que empieza a hacerle jugar, romper el hielo, porque por la edad se necesita este tipo de vínculo. Y entonces, con este tipo de actividades, recogemos información valiosa de cómo está el aprendizaje en los niños. De igual manera, traje información en los ejes de matemáticas y escritura, o lengua y literatura, perdón. Si gustas, Alexis, aquí tenemos en matemática en primer lugar. Tenemos algunos indicadores, sin embargo, por tiempo, focalicémonos en este que ustedes pueden seguirme. Dice, identifica las nociones de medida de los objetos. O sea, aquí todavía no estamos hablando de matemática como tal, sino de prematemática, unas nociones que el estudiante empieza a Espaciales, desarrollar. temporales, necesarias posteriormente para el desarrollo del sistema numérico, por cierto. Exactamente. Aquí entonces nos vamos a basar en dos indicadores, si ha desarrollado o está en proceso de desarrollo. En desarrollado tenemos en verde y en un color más bajito tenemos en desarrollo. Y aquí tenemos también los indicadores, o más bien dicho, las variables que te había mencionado, Alexis. El régimen, si es Costa Galápagos, Sierra Amazonía. El área, si es urbano rural, y el sostenimiento, si es fiscal, fiscomisional, municipal y particular. Aquí también hemos sacado importantes conclusiones. Vamos a ver entonces. El nacional, en las nociones de medida, es decir, cómo el niño va haciendo, va conceptualizando, va racionalizando en este tipo de habilidad matemática, prematemática, para después ya entrar directo a la suma. Aquí todavía no está sumando, no está restando, no está multiplicando, pero sí es las habilidades preliminares. Tenemos como, Agrupamientos, diferencias, semejanzas, temas que luego vinculan exacto, a las exacto. Eh, operaciones. Sí, a nivel nacional vemos que el 85% ha desarrollado esta habilidad, es decir, está mejorando, está presto, digamos, para continuar sus estudios. Por régimen de evaluación, tenemos en Costa es 89%, en Sierra Amazonía 79%, que ha desarrollado esa habilidad. De la misma manera por área, urbano 84%, rural 86%, en sostenimiento en fiscal 84%, en sostenimiento fiscomisional 84%, municipal 85%, particular 89%. Aquí que se puede leer, Alexis, que a nivel de sostenimiento los colegios o instituciones particulares están un poco más adelante, y esto va a ser una constante para lo que viene también. Está con mejores resultados los establecimientos particulares, y aquí hay una situación que en nuestro país pues tenemos un fuerte porcentaje de establecimientos particulares, y solamente por poner un ejemplo, en los mejores sistemas educativos del mundo, a partir de la evaluación PISA, que también, si hay tiempito, podemos compartir. La evaluación es pública. En todos los mejores sistemas educativos del mundo, Singapur, China, Finlandia, Irlanda, Estonia, las universidades, perdón, los sistemas educativos, por lo menos hasta bachillerato, son públicos. Eso significa que aquí, como país, debemos poner mucha atención en la parte, en los establecimientos fiscales, fiscomisionales, porque tenemos aquí resultados un poco inferiores a los que están logrando los establecimientos particulares. Y también avancemos acá hay otro componente, dice formas de los objetos del entorno o con figuras geométricas. Es decir, ya cómo empieza a visualizar el niño, cómo empieza a racionalizar las figuras geométricas y la parte matemática. A nivel nacional tenemos que ha desarrollado un 76.6%.
En Costa Galápagos un 78%, en Sierra Amazonía un 74%. Aquí urbano-rural, que siempre también permite sacar conclusiones, urbano un 77% y rural un 72%. Y en sostenimiento fiscal 74%, fiscomisional 79%, municipal 80%, particular 85%. Se mantiene esa tendencia de que los particulares están a la vanguardia, un poco más avanzados que los fiscales. Esto también sigue siendo matemáticas. Ahora pasemos, aquí también hay otra de matemáticas, otro indicador de matemáticas que enuncia oralmente los números del 1 al 15, es decir, contar. Ahí al niño le decimos, a ver, cuenta del 1 al 15, uno por uno, ¿no es cierto?, los que van a la evaluación. Y aquí tenemos a nivel nacional, fíjate, Alexis, el desarrollado está el 56% a nivel nacional. Si vamos por Bajo. régimen, exacto, exacto. Y eso incluso en la casa, ¿no es cierto? A ver, cuenta del 1 al 15 o más aún dentro del aula. En Costa Galápagos 64, en Sierra Amazonía 46, urbano 58, rural 50, fiscal 53, fiscomisional 57, municipal 56, particular 70. Aquí también, como mencionaba, se mantiene la tendencia de particular que está un poco más arriba y lo urbano también a veces vemos que no es una constante, pero sí hay una tendencia de que lo urbano está también mejor que lo rural. Aquí también hay un tema de equidad, de justicia social, donde muchas veces en lo urbano tenemos esa visión de que por la migración interna incluso del país tendemos a incorporar en lo urbano a los mejores docentes, mejores establecimientos, etcétera. Incluso en lo rural está la población más pobre, según los datos del INEC, y también mayores desplazamientos por parte de los niños o profesores al llegar al establecimiento educativo. Sí, sin duda, esos datos también, la sierra y la Amazonía, pues está en todos los indicadores de educación preescolar, digamos, más baja que la costa y Galápagos, ¿no? Entonces, eso es también como relevante. ¿Qué datos tendríamos? Ciencias sociales parecía que faltaba y sin duda por el tiempo creo que vamos a invitarle a Carlos a un nuevo programa porque quedan muchas cosas importantes, la ubicación del Ecuador en la región, los cuadros en PISA, los cuadros a nivel mundial. Pero mientras tanto, ¿tienes otros datos sobre otros números sobre ciencias sociales o qué temas tendrías? Sí, verás, en O temas matemática comparativos, como tú prefieras. podemos ver mira, es importante este Ujú. estudio regional comparativo y explicativo, el ERCE. ¿Qué es el ERCE? Es una evaluación internacional aquí en la región donde participan alrededor de 20 países, estoy hablando de Latinoamérica y el Caribe, coordinado por el Laboratorio de Calidad Educativa de la UNESCO con sede en Santiago. El Ecuador ha participado en 3 de las 4 evaluaciones y se avecina una quinta o una cuarta en la que participe el Ecuador y que será en el 2025. Ahora mismo nos encontramos haciendo los alineamientos curriculares, revisando los instrumentos, la parte administrativa, que también es algo que nos corresponde, y esperamos aplicar en inicios del próximo año un piloto y a finales ya del año siguiente la aplicación como tal. Esta evaluación es algo que se hace cada 5 años y permite comparar a los diferentes países a nivel curricular, es decir, cómo están, cuáles son los contenidos que están aprendiendo los estudiantes de los diferentes países. Para eso hay un proceso riguroso a nivel metodológico de ver cuáles son los contenidos que permiten comparar, es decir, qué contenido están dando en todos los países. De pronto, por eso es que esta evaluación no aborda ciencias sociales, por ejemplo, porque ya son cosas específicas de cada país, la historia, la cultura, la geografía, etcétera. Aquí tenemos una información bastante concreta. Comparación de los resultados por asignatura, por ejemplo. Aquí sí evidenciamos una mejora, Alexis, a nivel regional. ¿En qué consiste esa mejora? Aquí tenemos en azul oscuro el TERCE, que fue en 2013, ese fue el tercer estudio,
y en celeste un poco más clarito el ERCE que fue en 2019, es decir, estamos comparando aquí 2013 con 2019. Como les mencionaba, el siguiente va a ser en el 2024, ya tendremos oportunamente, si es que me invitas y estamos para para esas fechas, ahí podemos traer esa información. Entonces, aquí vemos en lectura y matemática, que son las dos áreas junto con ciencias, tenemos aquí, este es de cuarto de educación general básica, ¿no? Cuarto de educación general básica se aborda lectura y matemáticas, mientras que en séptimo, que vamos a ver en la siguiente lámina, además de lectura y mate, se toma también ciencia. Entonces, vemos una ligera subida entre el 2003 y 2019 en lectura, que es 698 a 699, aunque sea un punto. Mientras que en matemática, del 2013 al 2019, tenemos 703 a 709. Em, estos datos que a lo mejor piensen que ya son de muchos años, sin embargo, a nivel, en el sector educativo, no se ve los resultados o la mejora, digamos, de un año a año. Se ve de procesos más largos, más sostenidos. Por eso es que esta evaluación se aborda cada 5 años, que es donde realmente se ve si es que ha habido un impacto, si es que ha habido mejora o se ha Un decrecido. grupo de estudiantes, ¿no? Todo un grupo y su evolución académica en la escuela, digamos, ¿no? Los que estaban en primero, pues terminan 6 años después el proceso. Sí, ajá, aunque la muestra no es la misma, ¿no es cierto? No es Ajá, el no mismo, es el la misma, mismo, no el mismo pero es grupo. una muestra representativa. Ujú. Mientras que acá en séptimo, mira, en lectura también hemos subido de 683 a 684. En matemática hemos subido de 702 a 720 y en ciencias que se incorpora en séptimo, no hay en cuarto, de 711 a 720. Estos son Sí, resultados del 2019, ¿no es cierto? 19 es importante, ¿no? Tenemos, en matemáticas teníamos un 7,02 sobre 10 y ahora un 7,2, que es significativo estas décimas. Y en el otro caso de 7,11 a 7,20, que también son progresos, o sea, son mínimos, pero son progresos que van determinando hasta cierto punto, pues, unos asientos en procesos, ¿no? En procesos más largos, como nos explicaba Carlos. Y también, Alexis, a nivel comparativo con la región, en el TERCE, que fue en el 2013, estábamos por ahí por la cola con los últimos países y ahora con esta mejora en el ERCE en 2019 evidenciamos que estamos ya por la mitad de los países de la región. Ahora, claro, esto es antes de la pandemia, eso hay que considerarlo. Eh, Hay una muestra, hay una toma que ya se viene y que permitirá sacar otro tipo de conclusiones también, a ver si es que esta tendencia del Ecuador se mantiene a nivel regional o si es que no se mantiene. Genial, ahí estamos y por motivos de tiempo vamos a, pues lastimosamente, a cerrar el programa, quizás invitándole, pidiéndole a Carlos que desde su tiempo, es una actividad demandante ser coordinador de procesos tan grandes, pero de su tiempo quizás a una secuencia de este programa con todos los temas que quedaron en el tintero, si es que es posible la semana que viene o en 15 lo coordinaríamos contigo. Tus palabras finales, mi querido Carlos, para este ciclo, algo que quisiera subrayar para nuestros radioescuchas, que son como nosotros, educadores, estudiantes, académicos y todos los interesados en la educación. Claro, gracias Alexis. Sí, tenemos, en primer lugar tenemos una prueba que se aproxima, que es la prueba PISA, donde Ecuador va a estar presente en el año 2025. Ahí también el Ecuador podrá compararse con los mejores países, con las mejores economías del mundo, con los países desarrollados de la OECD, donde evidentemente tendremos algunas conclusiones que sacar y eso oportunamente podremos conversar, Alexis. Como conclusión, en primer lugar, muchas gracias por este espacio, Alexis, que nos ha permitido conversar un poquito, alertar sobre estos resultados que son preocupantes, pero es la realidad y siempre hay que partir de la realidad para generar procesos de nivelación
hay que generar procesos de refuerzo académico. Aquí tenemos un rol fundamental, todos los actores del sistema educativo, sobre todo los profesores, los directivos que están dentro de los establecimientos educativos, para tomar esta información, generar planes de mejora, generar refuerzo académico, ya que los estudiantes, lamentablemente, en educación no se puede improvisar. Por tanto, todos tus resultados evidencian una necesidad urgente como país, como región, de fortalecer los procesos de nivelación, de refuerzo académico, para que estos estudiantes no tengan dificultades posteriormente. La educación está bastante ligado con la equidad, con la justicia social. Es revolucionario que una persona que no ha tenido condiciones favorables estudie y saque resultados favorables, porque es lo único que le va a permitir salir de la pobreza en la que nos encontramos como región. Por eso la educación es fundamental, sobre todo para las clases bajas y medias, para que a partir de esos esfuerzos sobrehumanos en muchos casos, porque a lo mejor las familias tienen que priorizar, podamos nivelar los niveles de justicia social con la educación. Ese es el rol de la educación, de hecho, y estos resultados no están compatibles con esta aspiración mía, tuya, de toda la comunidad educativa, Alexis. Sin embargo, son resultados que hay que mostrarlos responsablemente y hay que tomar acciones. Así es que agradecido, mi querido Alexis, por este espacio. Con gusto estaré las veces que sean necesarias, y a través de este prestigioso espacio que tú tienes, y también felicitarte, Alexis, porque estás ya bordeando el programa número 100 veces que has estado con la comunidad educativa. Felicitarte, porque sin duda la comunicación es fundamental. Hoy estar comunicados, estar al tanto de lo que estamos haciendo a las personas. Y un saludo también a la comunidad educativa de mi querida Universidad Andina Simón Bolívar, donde pasé algunos años. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por ese contexto. Gracias por aceptar esa invitación a continuar este proceso, estas estadísticas, estos datos que nos permiten, pues, conocer la situación de nuestro país en materia educativa. Gracias a ustedes, queridos radioescuchas, que están cada jueves aquí escuchándonos y conversando, participando en estos diálogos educativos. Gracias, por supuesto, a Tito Chela, que a toda hora y en todo lugar está listo para apoyarnos en la parte técnica. Un gran abrazo, nos vemos el próximo jueves a las 7:30 de la noche por Radio Voz Andina Internacional. Soy Alexis Oviedo, este es Rompe el Muro. Salud y alegría para todos ustedes. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro. Rompe el Muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.